En los últimos años del siglo XIV, en la soleada región de Valencia, España, emergió una familia destinada a dejar una huella imborrable en la historia: los Borja. Originarios de un linaje de nobleza menor en esta tierra mediterránea, su apellido original, Borja, evocaba las raíces humildes de una estirpe que aún no había alcanzado la grandeza. En ese entonces, Valencia era un crisol de culturas, un lugar donde la influencia cristiana, musulmana y judía convivía bajo el dominio de la Corona de Aragón. Los Borja, terratenientes respetados pero sin un poder político significativo, estaban lejos de imaginar que su destino los llevaría a las más altas esferas de Europa. El primer gran nombre que marcó el ascenso de esta familia fue Alfonso de Borja, nacido en 1378 en Xàtiva, un pequeño municipio del Reino de Valencia. Desde su infancia, Alfonso demostró una mente privilegiada, una inteligencia que lo distinguía entre sus contemporáneos. Su familia, aunque noble, no poseía vastas riquezas, pero sí una ambición silenciosa que Alfonso heredó y perfeccionó. Decidido a trascender las limitaciones de su origen, se dedicó a los estudios en la prestigiosa Universidad de Lérida, donde se formó en Derecho Canónico, una disciplina que combinaba la teología con las leyes de la Iglesia. Su brillantez no pasó desapercibida. Pronto se convirtió en un estudiante sobresaliente, ganándose el respeto de sus maestros y el interés de figuras influyentes en la Corona de Aragón. El destino de Alfonso dio un giro decisivo gracias al rey Alfonso V de Aragón, conocido como el Magnánimo. Este monarca, un visionario con ambiciones que se extendían más allá de la península ibérica, reconoció en Alfonso de Borja a un hombre de talento excepcional y un aliado potencial para sus planes políticos. En 1429, el rey lo nombró obispo de Valencia, un cargo que, aunque importante, era solo el comienzo de su ascenso. Este puesto le permitió consolidar su reputación como administrador astuto y diplomático hábil. Más tarde, en 1444, Alfonso V lo elevó al rango de cardenal, un título que lo situó entre los hombres más poderosos de la Iglesia y le abrió las puertas a Roma, el corazón del poder eclesiástico. El momento crucial en la carrera de Alfonso llegó durante el Cisma de Occidente, un período de caos en la Iglesia Católica que había dividido a Europa entre papas y antipapas. Alfonso desempeñó un papel fundamental en la resolución de este conflicto. Con su inteligencia política y su formación jurídica, ayudó a negociar la abdicación del antipapa Clemente Otto en 1429, un evento que puso fin a décadas de división y fortaleció la autoridad del papado unificado bajo Martín. Este logro no solo le valió el reconocimiento de la curia romana, sino que también lo posicionó como un candidato serio para liderar la Iglesia en tiempos turbulentos. En 1455, tras la muerte del Papa Nicolás V, el cónclave eligió a Alfonso de Borja como sumo pontífice, adoptando el nombre de Calixto III. Este hito marcó un momento histórico. Alfonso se convirtió en el primer papa español, un logro que transformó a los Borja de una familia provincial en una potencia internacional. Su elección no fue solo un triunfo personal, sino el inicio de una dinastía que pronto dominaría tanto el ámbito religioso como el político de Europa. Como papa, Calixto III trajo consigo las ambiciones de su tierra natal y el deseo de dejar un legado perdurable, aunque su reinado estaría marcado por desafíos y controversias que apenas comenzaban a vislumbrarse. Con este ascenso, los Borja
dejaron atrás sus orígenes modestos en Valencia para convertirse en actores principales en el escenario europeo. La inteligencia y astucia de Alfonso, combinadas con el respaldo del rey Alfonso V y su papel en la reconciliación de la Iglesia, sentaron las bases para que la familia alcanzara alturas inimaginables. Sin embargo, este era solo el principio de una historia que pronto se teñiría de poder, intriga y ambición desenfrenada. En la primavera de 1455, Alfonso de Borja asumió el trono papal como Calixto III, marcando el inicio de un breve pero significativo pontificado que duraría hasta 1458. Desde el momento de su elección, este hombre de origen valenciano cargó con grandes ambiciones, la más notable de las cuales fue su obsesión por organizar una nueva cruzada contra los turcos otomanos. La caída de Constantinopla en 1453, apenas 2 años antes de su ascenso, había enviado ondas de choque a través de la cristiandad. Para Calixto III, esta conquista otomana no solo representaba una amenaza militar, sino una afrenta a la fe cristiana que exigía una respuesta contundente. Con fervor, proclamó su intención de unir a los reinos europeos en una guerra santa para recuperar la ciudad y detener el avance turco. Sin embargo, su visión chocó con la realidad. Los monarcas de Europa, divididos por sus propios conflictos y poco interesados en financiar una empresa tan arriesgada, ofrecieron escaso apoyo. A pesar de sus esfuerzos por recaudar fondos y enviar flotas, la cruzada nunca se materializó, dejando a Calixto con un sueño frustrado que empañó su legado. Aunque su cruzada fracasó, Calixto III dejó una marca imborrable en la historia de los Borja por otra razón: su uso descarado del nepotismo. En una época donde favorecer a la familia era una práctica común entre los poderosos, Calixto llevó esta tradición a un nivel extremo, utilizando su autoridad papal para elevar a sus parientes a posiciones de influencia. Desde el inicio de su pontificado, dejó claro que su prioridad no era solo la Iglesia, sino también el fortalecimiento del nombre Borja. Convirtió el Vaticano en una herramienta para consolidar el poder de su linaje, otorgando títulos y cargos eclesiásticos a sus familiares con una generosidad que sorprendió incluso a los observadores más cínicos de Roma. Esta estrategia no solo aseguró la lealtad de su círculo cercano, sino que también preparó el terreno para el ascenso de la siguiente generación de los Borja. El beneficiario más destacado de este favoritismo fue su sobrino, Rodrigo de Borja, un joven carismático y ambicioso, nacido en 1431 en Xàtiva, Valencia. En 1456, con tan solo 25 años, Calixto III nombró a Rodrigo cardenal diácono de San Nicolás en Cárcere, un puesto de gran prestigio que lo colocó entre los hombres más influyentes de la curia romana. Este nombramiento no fue un simple gesto de afecto familiar, fue un movimiento calculado para posicionar a Rodrigo como un pilar del futuro de los Borja. A pesar de su juventud, Rodrigo ya mostraba un talento político notable y una habilidad para navegar las intrigas de Roma, cualidades que su tío reconoció y recompensó. Con este título, Rodrigo obtuvo acceso a riquezas, contactos y una plataforma desde la cual comenzaría a construir su propio camino hacia el poder. El reinado de Calixto III terminó abruptamente con su muerte en 1458, tras apenas 3 años como papa. Aunque su pontificado fue breve y su cruzada un fracaso, dejó un legado crucial para su familia. Al morir, el destino de los Borja quedó en manos de Rodrigo, quien heredó no solo los títulos y la influencia que su tío le había otorgado,
sino también la ambición de llevar a la dinastía a nuevas alturas. La muerte de Calixto III marcó el fin de una era, pero también el comienzo de una nueva etapa en la que Rodrigo se convertiría en el arquitecto del ascenso definitivo de los Borja, transformando su nombre en sinónimo de poder y controversia en toda Europa. Tras la muerte de Calixto III en 1458, el futuro de los Borja parecía incierto, pero Rodrigo de Borja, sobrino predilecto del difunto Papa, emergió como el guardián de las ambiciones familiares. Durante las décadas siguientes, entre 1458 y 1492, Rodrigo consolidó su posición en la Curia Romana como vicecanciller de la Santa Sede, un cargo que le otorgó un poder político y económico inmenso dentro del Vaticano. Este periodo de ascenso no fue fruto del azar. Rodrigo, nacido en 1431 en Xàtiva, Valencia, poseía un carisma magnético y una astucia política que le permitieron navegar las turbulentas aguas de Roma. Mientras otros cardenales competían por influencia tras la muerte de Calixto, él tejió una red de alianzas, acumuló riquezas y perfeccionó su habilidad para la intriga, asegurándose de que el nombre Borja no cayera en el olvido. Su paciencia y estrategia lo convirtieron en una figura indispensable en la Iglesia, preparándolo para el momento que cambiaría su destino. Ese momento llegó en 1492, tras la muerte del Papa Sixto en 1484 y un interregno de incertidumbre. En el cónclave de ese año, Rodrigo utilizó su riqueza y astucia para asegurar su elección como papa, adoptando el nombre de Alejandro VI. Su ascenso no fue un triunfo de piedad, sino de poder terrenal. Sobornó a cardenales con oro y prometió favores a quienes lo apoyaran, derrotando a rivales como Giuliano della Rovere. El 11 de agosto de 1492, Rodrigo se convirtió en el líder de la Iglesia Católica, un logro que marcó el punto culminante del ascenso de los Borja. Sin embargo, su reinado, que se extendió hasta 1503, estaría definido por una dualidad que lo hizo tanto admirado como despreciado. Alejandro VI vivía una doble vida que escandalizaba a Roma. Por un lado, era un administrador excepcional, reformó las finanzas del Vaticano, estabilizó su burocracia y demostró habilidades diplomáticas que ganaron el respeto de sus pares. Por otro lado, su vida personal era un torbellino de controversias. Lejos de cumplir con los votos de castidad esperados de un papa, Rodrigo mantuvo relaciones públicas con amantes como Vanosa Catanei, una noble romana que le dio 4 hijos ilegítimos: César, Juan, Lucrecia y Jofre, y más tarde con Giulia Farnese, conocida como una de las mujeres más bellas de Italia. Estos escándalos no lo detuvieron. Al contrario, usó su poder para proteger su imagen y silenciar a sus críticos, ya fuera con sobornos o amenazas. El núcleo de su pontificado fue el fortalecimiento de su familia. Alejandro VI transformó el papado en un instrumento para consolidar el dominio Borja, colocando a sus hijos en posiciones estratégicas. Nombró a Juan duque de Gandía, dándole tierras y un título militar para expandir la influencia territorial de la familia. A César lo designó cardenal a los 18 años, un movimiento que escandalizó a la Iglesia pero aseguró su control eclesiástico. Lucrecia, por su parte, fue utilizada como una pieza clave en alianzas matrimoniales, casándola con nobles influyentes para tejer una red de lealtades. Jofre, el menor, también recibió títulos menores para reforzar la dinastía. Como resultado, Alejandro VI consolidó el poder de los Borja en Roma, convirtiendo a la familia en una fuerza dominante en Italia. Sin embargo,
Su reinado estuvo empañado por la corrupción, el nepotismo y los escándalos que alimentaron el resentimiento de sus enemigos. Aunque logró elevar a los Borja a nuevas alturas, sembró las semillas de su futura caída, dejando un legado tan brillante como controvertido. El período entre 1497 y 1503 marcó el momento de mayor esplendor y ambición para los Borja, con César Borja emergiendo como una figura central tras un evento que cambiaría el rumbo de la familia. En mayo de 1497, Juan Borja, el hijo predilecto de Alejandro VI y duque de Gandía, fue brutalmente asesinado en Roma. Su cuerpo, apuñalado múltiples veces, fue hallado flotando en el río Tíber tras desaparecer después de una cena con su familia. Este misterio sin resolver desató especulaciones. ¿Fue César, su hermano envidioso, quien ordenó el crimen para usurpar su posición militar? ¿O fueron los Orsini, rivales acérrimos de los Borja, buscando vengarse de las campañas de Juan? Incluso se rumoreó un conflicto interno, tal vez relacionado con celos amorosos. Alejandro VI, devastado, buscó justicia, pero el culpable nunca fue identificado. Este asesinato, sin embargo, abrió una puerta para César. En 1498 renunció al cardenalato, un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia, y asumió el rol de líder militar que siempre había anhelado, con la bendición de su padre. Con este nuevo poder, César forjó una alianza estratégica con Luis XII de Francia, un monarca decidido a expandir su influencia en Italia. En 1499, César viajó a Francia y selló el pacto casándose con Charlotte d'Albret, una noble francesa, lo que no solo fortaleció los lazos entre los Borja y la corona francesa, sino que también le aseguró un ejército de mercenarios y caballeros. Con estas fuerzas, entre 1500 y 1502, César lanzó una campaña implacable para conquistar la Romaña, una región fragmentada bajo el control de señores feudales que desafiaban la autoridad papal. Sus conquistas fueron brutales y rápidas. Tomó Imola y Forlì, derrotando a la feroz Caterina Sforza. Capturó Faenza, ejecutando a su joven gobernante Astorre Manfredi, y se apoderó de Rímini, Pésaro y Urbino, despojando a sus líderes como los Malatesta y Guidobaldo da Montefeltro. Su método era aterrador. Traicionaba pactos, usaba la violencia sin reparos y sembraba el miedo entre sus enemigos, consolidando un dominio que impresionó a toda Italia. Estas hazañas atrajeron la atención de Nicolás Maquiavelo, un diplomático florentino que conoció a César durante sus campañas. Fascinado por su pragmatismo y falta de escrúpulos, Maquiavelo lo inmortalizaría años después en El Príncipe como el modelo de un gobernante ideal. Un líder dispuesto a todo por el poder. Sin embargo, el ascenso de César también generó enemigos. En 1502, varias familias nobles, temerosas de su expansión, formaron la conspiración de Magione, liderada por los Orsini, los Colonna y traidores, como Vitellozzo Vitelli y Oliverotto da Fermo. César, con su astucia característica, respondió con una trampa mortal. Fingió negociar la paz y los invitó a un banquete en Sinigaglia, donde capturó y ejecutó personalmente a Vitelli y Oliverotto, enviando un mensaje claro de que nadie podía desafiarlo impunemente. Para finales de 1502, los Borja alcanzaron su apogeo. César dominaba la Romaña, mientras Alejandro VI gobernaba Roma con mano de hierro desde el Vaticano. Juntos, controlaban vastos territorios en Italia central, apoyados por Francia y temidos por sus rivales. Este fue el punto más alto de su poder, un imperio construido sobre sangre,
alianzas y ambición desenfrenada. Sin embargo, este triunfo sería efímero, pues las sombras de la traición y el destino ya acechaban a la familia, listas para precipitar su inevitable caída. El año 1503 marcó el comienzo del fin para los Borja, un declive que se desarrolló entre 1503 y 1507 y dejó tras de sí un eco que resonaría por siglos. Todo empezó con la muerte misteriosa de Alejandro VI, el patriarca que había elevado a la familia a la cima del poder. El 6 de agosto de 1503, tras un banquete en la residencia del cardenal Adriano de Corneto, tanto él como César enfermaron gravemente con fiebres, vómitos y sudoración intensa. El 18 de agosto, Alejandro VI sucumbió, dejando tras de sí un enigma. Fue envenenado por enemigos que aprovecharon la ocasión o víctima de la malaria que azotaba Roma ese verano. Algunos susurraban que el veneno estaba destinado a otro, pero un error fatal lo llevó a su copa. Sin respuestas claras, su muerte desató el caos, dejando a César, aún debilitado por la enfermedad, vulnerable en un Vaticano lleno de buitres listos para aprovechar su caída. Con Alejandro VI fuera del camino, los enemigos de los Borja vieron su oportunidad. Giuliano de la Rovere, un cardenal de voluntad férrea y rival eterno de la familia, maniobró en el cónclave para ser elegido papa en 1503 bajo el nombre de Julio II. Conocido como el Papa Guerrero, Julio II juró desmantelar el imperio Borja. Sin la protección de su padre, César perdió aliados rápidamente. Los ejércitos papales se disolvieron y los territorios que había conquistado en la Romaña se rebelaron. En 1504, Fernando el Católico, rey de España y desconfiado del poder residual de César, ordenó su arresto en Nápoles. Encarcelado en el castillo de la Mota en Castilla, parecía que su destino estaba sellado. Sin embargo, César no se rindió. En 1506, con una audacia digna de su leyenda, escapó de su celda y huyó a Navarra, buscando refugio con su cuñado, el rey Juan III de Albret. En Navarra, César intentó un último regreso al poder, liderando tropas en una guerra contra rebeldes castellanos. Por un breve momento, su genio militar brilló de nuevo, pero el 12 de marzo de 1507, durante el asedio de Viana, su suerte se agotó. Atrapado en una emboscada, fue acuchillado múltiples veces por sus enemigos y abandonado en el campo de batalla. Murió solo, sin riquezas ni gloria, a los 31 años, un final trágico para el hombre que había aterrorizado a Italia. Mientras tanto, Lucrecia Borja, la única sobreviviente notable de la dinastía, se retiró a Ferrara tras años de matrimonios políticos. Allí vivió una vida más tranquila como duquesa, dedicada al arte y la religión, hasta su muerte en 1519 por complicaciones de un parto. Los demás hijos de Alejandro VI, Jofre y los descendientes menores, se desvanecieron en el exilio o el olvido, borrados de la historia. El imperio Borja colapsó con una rapidez tan vertiginosa como su ascenso. Julio II, implacable, destruyó lo que quedaba de su influencia en el Vaticano, asegurándose de que su nombre fuera maldito. Sin embargo, la caída de los Borja no borró su huella. Su legado de ambición desmedida, intrigas maestras y corrupción sin límites perduró como una fascinación oscura del Renacimiento. Roma nunca olvidaría las fiestas opulentas, los asesinatos en las sombras y el esplendor decadente de una familia que osó desafiar a dioses y hombres. En las calles de Italia, sus nombres aún susurran una advertencia. El poder,
cuando se persigue sin freno, lleva inevitablemente a la ruina.